Nosotros vivimos en una sociedad de control. Nos tienen controlados, ya no es una sociedad represiva, ya no necesitan siquiera reprimirnos. Nosotros vivimos en una sociedad en la que tenemos un DNI, un NIF, unas tarjetas bancarias, controles en los aeropuertos, bases de datos, bases de ADN, videovigilancia por las calles, tenemos espionaje a través de Internet, escuchas ilegales, escuchas en el trabajo, economía, política, todo va en base a cómo controlan a la ciudadanía. Y dentro de cómo se controla la ciudadanía está cómo se controla el flujo de la información y cómo yo consigo, por una parte, que determinados mensajes no lleguen a la gente y otros mensajes se sobrepongan sobre los otros. Yo, cuando me dijeron que tenía que venir a charlar, me he hecho un pequeño trabajo que ha sido, claro, yo no miro la ABC o no miro La Razón. Cuando uno mira las noticias de estos periódicos se dan cuenta de que son muy distorsionadas. Pero, por ejemplo, El País me interesa mucho, porque El País siempre pasa por ser un periódico progresista, avanzado, más o menos, vamos a decir, de izquierda, socialdemócrata, y te encuentras con que yo he hecho un trabajo y me he mirado todas las noticias que había en el último año, desde el año pasado, del 23 de junio del año pasado al día de hoy, y me he encontrado con que artículos sobre Cuba han salido, agarraros, 236 en un año. Solamente en un país que haya generado más noticias que Cuba en el periódico El País son los Estados Unidos. Evidentemente, lo de Obama y todo esto, la guerra de Afganistán, todo esto lleva mucho más. Pero que un pequeño país como Cuba tenga tanto interés para un medio como es El País, siempre me ha asombrado. Fijaros que en el mismo periodo no hay ni una sola noticia sobre Indonesia. Nos hemos enterado de que venía el presidente de Ruanda que se iba a presentar con nuestro presidente, y nos hemos enterado de que había un gran problema porque este tío es un genocida. Pero no ha habido ningún artículo de Ruanda en El País en el último año. Tampoco ha habido artículos sobre Marruecos. Marruecos es un país que estamos recibiendo su migración, que no tiene libertades políticas, que no tiene libertades sindicales y que nos está enviando un 60% de gente de paro. Pero eso sí, ni un solo artículo, nada. Marruecos es un amigo, Marruecos es un amigo. Pero en cambio, 236 artículos sobre Cuba, de los cuales 95 eran puras noticias. Noticias como era pues la liberación de los presos o cosas por el estilo. Pero había 75 artículos que eran sin noticia. Eran verdaderamente artículos para cargarse el sistema cubano. Artículos dirigidos directamente a conseguir que no haya otra voz sobre Cuba que no sea la voz de los que están de acuerdo en llevar la famosa democracia a Cuba. Cuando se habla de democracia, claro, te hablan de eso y dices, ay, la democracia, es verdad, habría que llevar la democracia a Cuba. ¿Y qué es lo que piden? Libertad de partidos. Y tú dices, hombre, extraordinario, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de lo que decía Fidel, que un día decía, parece mentira estos americanos, nos critican que no tenemos libertad de partidos en nuestro país. Bueno, en nuestro país hay un partido, y en Estados Unidos 2. No es para tirar cohetes, tampoco es como para tirar cohetes. Porque o tienes 70 millones de dólares para hacer campaña, o no puedes llegar a hacer campaña en Estados Unidos. Y da igual que tengas un partido o no, no eres capaz de penetrar la realidad. Porque la realidad, a través de los medios de comunicación, te corta continuamente la expectativa. De esos 236 artículos que sacaba El País, 13 eran editoriales. Una editorial por mes, más de una editorial por mes. Ningún país del mundo ha tenido tantas editoriales en El País como Cuba. Artículos de opinión, 42. 42 artículos de opinión, no de información, sino de opinión. Y ni un solo artículo de esos 42 era, bueno, ya no digo a favor de Cuba, ecuánime. Todos eran la dictadura, esa gente, parece mentira, pam, pam, pam. Todo el proceso de condena del sistema. Pues no sé si os acordáis de cuando Chávez sufrió aquella, ¿por qué no te callas?, del rey? Y todo el mundo lo hemos vuelto a ver 40 veces en la televisión, porque nos lo han repetido. ¿Por qué no te callas? ¿Y por qué no te callas? Pero no nos han repetido lo que decía Chávez en aquel momento.
En ningún momento nos han repetido que Chávez estaba acusando a España de formar parte del golpe militar que le había derribado del gobierno. Y eso es lo que estaba diciendo Chávez. Pero como no lo repiten, no existe, no funciona. Por lo tanto, es fundamental, ¿sí? Es fundamental el hecho de ocultar determinadas realidades y promocionar otras. Porque si yo repito una mentira 1000 veces, al final tiene su importancia. Pensad también una cosa, la batalla mediática, la batalla informativa, se gana siempre al principio. Yo digo, Castro es un dictador, y en Cuba hay una dictadura, y tenemos que empezar a salir que no lo es, que sí, que no sé qué, pero tú ya lo has dicho. Y a partir de aquí, yo si no te doy cancha, tú no tienes capacidad de funcionamiento. No solo vivimos en una sociedad de control, vivimos en una sociedad en la cual los propios medios de comunicación no son realmente ya medios de comunicación, sino que son medios de ganar la opinión pública, de cómo conseguir que haya un consenso social sobre determinadas cosas. Yo quiero deciros que hay varias maneras de estudiar en cómo una noticia es o no es falsa. Por ejemplo, ¿quién origina la información? Y me voy al País y veo que, hombre, pues es un profesor de Pittsburgh, o un catedrático de The Economist, periodistas del Miami Herald, periodistas del País en Miami, o bien gente que son directamente de los servicios de France Press o Press United, de grandes empresas corporativas de noticias que tienen un interés en generar la noticia. ¿Quién origina la noticia? Porque las noticias surgen, pero la origina cualquier otro. Hoy mismo están pasando cosas en Guatemala, pero el País no saca ni un solo artículo sobre Guatemala, porque no importa, porque no es importante, porque no hay una campaña mediática contra Guatemala ni a favor de Guatemala, pero sí con Cuba. Y eso me ayuda a mí a entender cómo me manipulan informativamente. De tal manera que una vez más uno tiene que dar gracias a los cubanos, porque estudiar Cuba resulta que me enseña lo que me están haciendo en mi propio país. El segundo punto que uno tiene con la información es ¿qué interés tiene la persona que genera la información? ¿Hay intereses ocultos? ¿El gobierno quiere decirnos algo? ¿Esto es una agencia que nos manda una noticia y nosotros la reproducimos, o es una noticia que se multiplica continuamente para hacernos creer que esa noticia es válida? La tercera es ¿qué ideología tiene la persona que habla? Es curiosísimo como en todos estos 232 artículos que os he contado, nunca, ninguno, en ni un solo artículo, ni una sola entrevista, es pues al embajador cubano, o a la cónsul, o a gente que funciona en Cuba dentro de los sistemas de defensa cubanos, comunistas que están a favor de la cuestión cubana. No, todo esto queda absolutamente aparte. Solamente tienes una versión unilateral de las cosas. Tercero, la persona que te comunica la noticia comunica también la parte contraria, lo que estoy diciendo. En este caso, nunca. Tú no te enteras de lo que dice realmente el pueblo cubano, ni de lo que son los disidentes, ni todo esto, porque no te permiten decirlo. Se permite únicamente explicar que hay unos disidentes, que falta gente, libertad de información en Cuba, y tú dices, bueno, libertad de información en mi país falta toda, porque yo no tengo control sobre la información que se me genera. Yo siempre he dicho que el gran problema de la izquierda de nuestro país también es no tener unos medios de comunicación que nos permitan influir, porque influir sobre la opinión pública es básico para extender tu propia forma de ver el mundo.